Cárcamo, yo soy médico psiquiatra, magíster en drogodependencias y trabajo en la Unidad de Servicios Psicológicos de la Universidad Católica. Hoy vamos a hablar sobre un tema pues muy importante porque es ese abordaje clínico que vamos a hacer en nuestro paciente. Ahí se está viendo la presentación. El tema a tratar es el examen mental. Bueno, ¿qué es o a qué denominamos pues examen mental? Es un instrumento realmente semiológico, o sea, está lleno de signos y síntomas, por lo tanto justamente va a permitir esa identificación de signos y síntomas psicopatológicos y para llegar a su objetivo es tener un adecuado diagnóstico, ¿no? Nos va a brindar esas herramientas para encontrar la relación que existen con los elementos que identificamos durante esa consulta y los síntomas por los que ese paciente fue remitido o nos hicieron pues la interconsulta. El examen mental preferiblemente debe enfocarse en el aquí y en el ahora. O sea, aunque el paciente refiera síntomas y signos previos de hace muchos meses, pero que ya no están presentes en esa evaluación que hacemos, ahí en ese caso estaría la identificación de esa historia clínica que él está manifestando en antecedentes, pero en el examen mental como tal que estamos evaluando es lo que nosotros objetivamente identificamos en ese momento de esa intervención que hacemos con ese paciente. Por eso es denominado la evaluación del aquí y del ahora en ese paciente. No solamente vamos a ver la conducta no verbal del individuo, que es fundamental en analizarlo desde que el paciente ingresa, cómo nos saluda, cómo se sienta, cómo está su estado de ánimo, sino también en lo que el paciente va expresando y en la correlación que nosotros vamos haciendo, porque en muchos casos vemos que a veces el paciente refiere una cosa, pero clínicamente estamos observando otra. Por eso es tan importante la evaluación profunda, la descripción general que hacemos de ese paciente para llegar pues, a una adecuada impresión diagnóstica. En el examen mental es fundamental que estemos con la plena atención en lo que nuestro paciente nos está refiriendo. Evitemos situaciones que nos puedan disminuir nuestra capacidad atencional. La idea también es hacer una comprensión de esos signos, de esos síntomas, de esas situaciones que el paciente está manifestando, tener una observación adecuada, precisa, objetiva, un análisis y la idea es llegar también a un diálogo terapéutico. A veces el paciente cuando sale de la consulta generalmente se va mejor que como cuando ingresó. Entonces también podríamos verlo como que ese examen mental, esa evaluación clínica que hacemos, si es exhaustiva, si es profunda, si no va ligada a ningún juicio de valor, que es lo ideal, nos puede llevar a que sea realmente una intervención ya con un inicio terapéutico como tal. En cuanto a la exploración del paciente que hacemos cuando vamos a elaborar el examen mental, a diferencia del médico general que tiene unos apoyos, a veces de laboratorio, a veces con instrumentos en salud mental, poco contamos como con ese tipo de herramientas. Aquí la exploración es netamente clínica, por eso la importancia de estar atento a lo que nuestro paciente nos refiere y a lo que observamos. Podemos hacer como la división del examen mental en varios aspectos muy importantes, iniciando con el porte y la actitud, el estado de conciencia del paciente, la capacidad atencional de nuestro paciente, la orientación, las alteraciones o no del patrón del sueño, los datos que nos puede arrojar cuando hacemos la exploración y la sensopercepción en el pensamiento de nuestro paciente, el lenguaje, la memoria, su afecto, su conducta motora, la inteligencia y por último pues el juicio y el raciocinio. Estos son como los aspectos claves a evaluar durante una realización del examen mental o una exploración de nuestro paciente. Bueno, en cuanto al porte y actitud, esa generalmente la vamos a comenzar a identificar apenas el paciente pues nos ingresa a nuestro consultorio, ¿cierto? Entonces vamos a dar cuenta de la marcha, si el paciente necesita o no necesita apoyo
para esa marcha y se defina si marcha con apoyo, si el paciente viene con algún elemento como un bastón, o si el paciente entra en silla de ruedas, o si el paciente tiene también una marcha táxica, que es que el paciente se va hacia los lados cuando camina, o sin alteración en la marcha. Así se puede colocar si no hay ninguna observación clínica. En cuanto a la presentación personal, aquí vamos a revisar nuestro paciente, cómo está su arreglo, cómo está su higiene. También en casos de desorganización, por ejemplo, en la presentación personal, podría eso también significar que el paciente viene con un deterioro cognitivo o con un trastorno psicopatológico mayor, como por ejemplo la esquizofrenia, que a veces es muy característica esa desorganización en la presentación cuando el paciente no está compensado. Por el contrario, si vemos un exceso de la pulcritud o de la organización, nos podría también dar luces acerca de unos rasgos o de unos componentes obsesivos en nuestro paciente. Entonces, vean la importancia que tiene la evaluación desde que el paciente entra, incluso en su presentación personal. En los pacientes, por ejemplo, con euforia o los pacientes hipertímicos o con trastornos afectivos, también resalta que se llena mucho de objetos, por ejemplo, la ornamentación cefálica, entonces son pacientes que llegan con moños grandes o con colores muy vistosos, aunque sí puede estar de moda, de todos modos es bueno y hace parte también como del conjunto de observaciones que podemos hacer para llegar a un diagnóstico. Cuando el paciente llega también con un maquillaje pues muy marcado, lleno de mucha decoración, eso también es indicativo en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, de trastornos afectivos, tipos trastornos afectivos bipolares, por ejemplo, cuando el paciente está virando, que está en hipomanía o que está en manía, tiende a tener este tipo de arreglo. A diferencia del paciente depresivo, que es un paciente que carece en su presentación de arreglos, que carece también como del uso de colores, ¿sí? A veces el paciente nos describe un estado de ánimo supremamente bajo y es posible que lo tenga así, pero en su presentación muestra otra cosa. Entonces ahí veríamos una incongruencia en cuanto a la presentación y a lo que nos describe el paciente en su afecto. En muchos casos nos toca incluso hacer esa observación y se coloca así, ¿no? Que hay una manifestación en el afecto, pero que no es como congruente con lo que vemos en la clínica del paciente. Listo. Íbamos entonces por la parte de la presentación personal, también como el tono del afecto que tiene ese paciente, la fase, si el paciente tiene una fase de angustia, de preocupación, una fase depresiva, incluso en este porte y en esta actitud podríamos observar algunos signos clínicos como la única melancólica que el paciente puede tener o el signo de Schubert en los pacientes pues, depresivos y en esa fase depresiva cuando vienen con procesos muy crónicos. La posición, si vemos que es un paciente que está encorvado, un paciente que no fija la mirada, un paciente que es evitativo, también lo podemos ver ahí. Y todo eso pues hace parte de ese lenguaje preverbal. Aquí todavía el paciente no nos ha manifestado absolutamente nada. Todos estos datos los sacamos de la pura observación que nosotros hacemos cuando nuestro paciente pues ingresa al consultorio. Bueno, entonces ya vamos a empezar a abordar cada uno de los aspectos que hacen parte de esta evaluación del examen mental, ya con más detalle. Tenemos la parte de la conciencia, a qué hace referencia. Entonces, la conciencia es definida como ese estado subjetivo en el que el individuo se da cuenta de su propia existencia, del medio que lo rodea y cómo se relaciona con esto. Además, implica pues estar en el estado de alerta. La conciencia tiene su sustento neurobiológico en el sistema reticular activador ascendente, que está situado pues, en el tallo cerebral, y los neurotransmisores que aquí se van a ver implicados son la acetilcolina, la serotonina, la noradrenalina y la histamina, o sea, todos los neurotransmisores activadores para el paciente. En cuanto a las alteraciones del estado de conciencia, hay como una serie de escalas en las que nosotros podemos encasillar o podemos
introducir a nuestro paciente cuando hacemos la evaluación. No es lo mismo el paciente que evaluamos en el consultorio, que generalmente está lógicamente en alerta, el paciente que nos toca evaluar hospitalariamente, que está hospitalizado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el paciente hospitalizado podemos encontrarlo con un estado de conciencia en obnubilación. Es un paciente que no tiene pues una lucidez clara, que no está en un estado de vigilia completo, que difícilmente comprende el mundo externo, que no tiene una capacidad de respondernos de forma adecuada al interrogatorio que nosotros estamos haciendo. También este sí nos podría llegar al consultorio eventualmente, entonces el obnubilado generalmente no, ese es más hospitalario. Pero un paciente al consultorio sí podría llegar en una confusión mental, generalmente asistido por el familiar. Entonces son estos pacientes que tienen unos trastornos neurocognitivos de larga data, son pacientes que vienen con alteraciones en el sensorio, que se les dificulta captar lo que le estamos preguntando, que están desorientados en persona, que están desorientados en tiempo, que están desorientados en espacio y que vienen con un cuadro crónico. A diferencia del paciente en delirium. El delirium es más frecuente, que también lo veamos de forma hospitalaria, pero al consultorio nos podría llegar un paciente en delirium. Es un paciente que llega con inquietud, con alteración mental, con incoherencias, alucinaciones, generalmente psicótico, y a diferencia de la confusión mental, el paciente en delirium es un cuadro crónico. Entonces, por ejemplo, el paciente que venía con un consumo de alcohol y suspende bruscamente nos podría llegar incluso en un delirio. El paciente con un trastorno cognitivo mayor, que el más conocido pues es la enfermedad de Alzheimer. Este tipo de pacientes a veces llegan a la consulta en franco delirio. No se tomaron la medicación o están con una infección superpuesta o algo que les desencadene ese empeoramiento en su estado clínico, entonces nos puede llegar en delirio. Por eso es importante que hagamos la identificación, porque si un paciente nos llega en delirio, es un paciente que hay que remitir o que hay que hacer del trámite para que sea evaluado en un nivel superior, o sea, no quedarnos con este paciente en consulta. Es un paciente que debe asistir a urgencia para que sea ingresado, para que sea estudiado, que le hagan sus exámenes de orina, que le hagan sus exámenes si son medicamentos que necesitan titulación en sangre, etcétera. Pero no quedarnos con un paciente en delirium porque el porcentaje de mortalidad que el delirium tiene es muy alto. Un paciente que no llegue así es un paciente que hay que remitir, ¿cierto? Generalmente no va a llegar solo, va a llegar con un acompañante que nos va a decir, vea, doctor o vea, doctora, mi papá desde ayer está como más perdido que nunca, vea estas incoherencias que está diciendo. Él venía con un deterioro, pero vea esto, cómo está ahora, va peor, va para atrás. Entonces, cuando eso no lo manifiesta el familiar, hay que estar muy atento, porque si cumple los criterios es mejor pasar entonces este paciente pues, a un servicio de urgencia. Los estados crepusculares son pacientes que más o menos se van a ver también en un ámbito hospitalario, son pacientes que tienen diagnósticos de epilepsia y posterior a las crisis convulsivas pueden estar en estos estados crepusculares, o también pacientes que han tenido traumas encefalocranianos severos pueden llegarnos al servicio de urgencia con estos síntomas. Y ya definitivamente la severidad más alta en el estado de conciencia, que sería pues el coma, ya que hay una disolución progresiva de la conciencia, de las funciones también de vinculación de ese sujeto con el medio externo y solamente se van a conservar las funciones neurovegetativas. El paciente en coma pues ya no nos va a responder a los estímulos verbales, ni siquiera a los estímulos dolorosos. Generalmente hay un aplanamiento en el electroencefalograma de estos pacientes y se va a conservar como sus vitales o sus signos, por ejemplo, lo que es frecuencia respiratoria, cardíaca, ese tipo de cosas, pues sí, sí se va a mantener, pero es un paciente que ya ha perdido pues, el contacto con todo el medio externo. Bueno, evaluando otro aspecto del estado mental, entonces, saliendo ya de la conciencia, tendríamos la evaluación de la atención. Esta es la capacidad que tiene nuestro paciente o el individuo que nos está consultando para mantener entonces seleccionar y mantener su atención o su concentración en un foco y de ahí sacar entonces la información que le estemos preguntando, ¿no? Esta atención va a estar influida por la experiencia previa de ese individuo, la intensidad que posee el estímulo, esto lo vemos mucho en los pacientes, por ejemplo, con déficit de atención. Si algo les interesa, es posible que tengan plenamente la atención y el foco establecido, pero si es una actividad rutinaria y de poco interés para ellos, definitivamente no van a tener atención de lo que les estemos preguntando
la importancia, la satisfacción que les da al individuo, pues el cumplimiento también de metas, entonces esto también favorece que la capacidad atencional esté mantenida y la motivación. Importante o no que sea este estímulo pues para este sujeto. Aquí también en cuanto a la atención es muy importante mencionar que estos pacientes, por ejemplo, con TDAH, cuando hacemos las pruebas o las evaluaciones en el consultorio, efectivamente en todas esas actividades que son importantes para él van a marcar o van a puntuar posiblemente muy bien, pero aquellas en las que el paciente no tiene ningún interés, la puntuación pues va a ser baja. Los pacientes con trastornos neurocognitivos también pueden tener alteraciones en la atención. Entonces son pacientes que tienen se les hace preguntas y definitivamente el paciente no tiene la capacidad de mantener y seleccionar este estímulo ni de concentrarse en darnos una respuesta adecuada. Una forma que podríamos utilizarla, sobre todo en los adultos, para ver o evaluar esta atención es pedirle al paciente que haga una resta empezando desde 100, restándole de 7 en 7 o los meses del año de forma al revés. O sea, desde el último hasta el primero. A veces es difícil, es complejo, pero así lo define la literatura. De pronto podríamos mirar la capacidad atencional de ese individuo, sobre todo pues en el adulto. Bueno, aquí siguiendo con la evaluación de la atención, tendríamos entonces los componentes o quienes la integran. Entonces la selectividad, que es función básica del lóbulo parietal izquierdo, la vigilancia que nos lleva como tal a la concentración, y es función del lóbulo parietal derecho, el límite, la capacidad entonces de fijar y la terminación de mi atención en eso y ponerme atento en otra cosa que hace parte del lóbulo parietal izquierdo, y la facilidad para desatender o también ponerle en cuenta una nueva información a ese cerebro que está regida o está dirigida por ambos lóbulos frontales. Bueno, aquí tenemos también como la gama o el espectro de alteraciones en la atención. Entonces, tenemos el paciente distráctil, que tiene pues una incapacidad para concentrarse. El paciente con una hipoprosexia, que ya hay una disminución como tal de la capacidad atencional. Aprosexia, que es el paciente que no fija o se le dificulta tener la atención en un punto, en una actividad específica, que es más típica de los trastornos neurocognitivos. Los pacientes pueden tener aumento atencional, y en este caso tendríamos la hiperprosexia, que va ligada también en muchos casos a la hipervigilancia. En algunos pacientes, por ejemplo, suspicaces, podríamos encontrar esto. Y la perseveración, que también es mucho de los pacientes con trastornos neurocognitivos, es permanecer repitiendo la misma acción sin definitivamente como un objetivo concreto o a pesar de intentos fallidos que siguen haciendo la misma acción. Esto también es muy propio de los trastornos neurocognitivos mayores. Bueno, otro ámbito o otro aspecto que vamos a explorar en nuestro examen mental es la orientación de nuestro paciente, y esta hace referencia al conocimiento que tiene la persona de sí misma, de su entorno y las relaciones que establece con él. La orientación puede ser autopsíquica o alopsíquica, ¿no? Autopsíquica es la capacidad que tiene ese sujeto de identificarse él mismo, entonces su nombre, su cédula, identificar también incluso a otros, pero personas que están con él. La alopsíquica sí sería esa orientación o esa ubicación en el tiempo y en el espacio, entonces preguntarle al individuo la fecha, el calendario, y en el espacio preguntarle pues la dirección. En los pacientes hospitalarios a veces nos queda muy difícil porque pues tienen muchos días hasta que lo ve el psiquiatra o lo ve el psicólogo. Primero lo ven todos los demás especialistas y luego al final nosotros. Entonces realmente el paciente ha perdido de pronto la orientación en la fecha y es hasta esperado. Entonces se le pueden dar algunas herramientas para que el paciente se aproxime pues a esa fecha. Entonces estamos terminando año o comenzando año. Estamos empezando mes o terminando mes, porque a veces por el tiempo de internación tan prolongada que tienen es muy difícil que nos vayan a dar una fecha. Y si son pacientes hospitalarios, también hay que tener en cuenta, en cuanto al espacio de la ubicación, el paciente pues no nos va a dar la dirección de su casa en ese momento, pero sí preguntarle en qué piso, por ejemplo, de hospitalización está, qué habitación tiene, qué número de cama tiene. Así también podríamos evaluar en nuestros pacientes hospitalarios.
Bueno, algo que también es fundamental evaluar en el examen mental es el sueño. El sueño es un proceso neurobiológico complejo, de una alta complejidad realmente. En cualquiera de sus etapas puede estar afectado y cuando el sueño se afecta generalmente va a tener un impacto en el estado de ánimo, en la atención de ese paciente, también en la cognición, incluso en los niveles de ansiedad o en la aparición o no de síntomas psicóticos. Por eso es tan importante tener un sueño adecuado. Y al evaluar que nuestro paciente esté bien de sueño, también podemos ver si este es un determinante o no, que esté potenciando otros síntomas. ¿Sí? Entonces tenemos que por definición es un estado biológico activo periódico que tiene un ciclo circadiano, quiere decir de 24 horas, en el que se distinguen unas etapas, que es la de no movimientos rápidos y la de movimientos rápidos oculares, y que se van a alternar sucesivamente. El sueño inicia por una etapa no REM o de no movimientos rápidos oculares hasta que se profundiza y va hasta el sueño de los movimientos oculares rápidos. ¿Por qué la importancia y hago énfasis en esto de los movimientos oculares? Porque hay diferentes patologías que están asociadas al sueño no REM y hay otras que están asociadas al sueño REM. Antes se pensaba de que el sueño biológicamente efectivo incluso podría ser el diurno. No, ya se sabe que no. El sueño nocturno es el sueño que es importante para la regulación del estado de ánimo, para la consolidación de la información, incluso en patologías dolorosas crónicas. El sueño nocturno es el que ayuda a que se liberen ciertas sustancias que son moduladores del dolor. Por lo tanto, el sueño es fundamental no solamente para la salud mental, sino para toda la salud. Aquí tenemos todo el circuito, se los puse aquí en un diagrama en el que interviene pues el sueño. Bien sabemos que el tálamo es fundamental, que el circuito tálamo cortical va a generar las oscilaciones o los cambios de profundidad en el sueño. También tenemos que la corteza cerebral es la que evaluamos cuando hacemos la polisomnografía. Cada fase se va a caracterizar por un tipo de onda diferente, ¿no? Es muy complejo el estudio del sueño, pero lo importante es que se mantenga por un sueño adecuado, y esto lo podemos ver en nuestro examen mental, preguntárselo al paciente. Clásicamente entendemos que el sueño debe ser aproximadamente de 8 horas, pero no es tan así. Los estudios muestran que hay gente que con 6 horas tiene suficiente. Lo importante es que sea un sueño profundo, continuo, y que ocupe el espacio más o menos que va entre 10 y media de la noche hasta 5 y media, 6 de la mañana. Hay gente que con eso tiene suficiente para el día siguiente rendir. Si usted duerme un poco más, no hay ningún problema, pero sí es importante que le preguntemos a nuestro paciente si está durmiendo más o menos en esa franja que va de 10 y media a 11 de la noche, 5 y media, 6 de la mañana. Ese es el sueño biológicamente efectivo. Y hacerle enseguida la recomendación que no haga siestas, porque las siestas solo sirven para dañar el sueño nocturno, que es el sueño realmente importante. Bueno, aquí está entonces ya más explicado las fases del sueño, donde se dan los movimientos oculares rápidos, donde aumenta el pulso, donde aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la temperatura, y ocurren las erecciones naturales. Esto es una medida que también tenemos en muchos casos de disfunción, porque estas son biológicas y son inconscientes. Si estas erecciones se producen durante esta fase del sueño, quiere decir que a la dificultad de pronto que nuestro paciente nos intente abordar en la consulta en cuanto a la libido o a las erecciones, hay que buscarle otra causa que no es tanto la biológica. Y tenemos la otra fase del sueño, que es el sueño donde no hay movimientos oculares rápidos o no REM, y este tiene otra subdivisión más, entonces donde se pasa de la vigilia al sueño, donde aparecen las ondas lentas, donde aparece el sueño profundo, etc. Es muy complejo y la idea es que tenga esa estructura siempre. Bueno, en cuanto a los trastornos del sueño, tenemos el insomnio, así es como conocido generalmente o coloquialmente, como la dificultad para dormir, para mantener el sueño, para conciliarlo, etc. Tenemos básicamente 3 tipos de insomnio, que es el insomnio de conciliación, donde el paciente dura más. ¿Cuánto es más? Más de 30 minutos, es lo que está como aceptado en somnología,
que el paciente, que después que pasan 30 minutos es como patológico, o sea, usted se puede demorar hasta 30 minutos para conciliar el sueño, más de eso habría que mirar qué está pasando con el sueño realmente. Entonces tendríamos que ese es el sueño o el insomnio de conciliación. Tenemos el insomnio de mantenimiento, que es el paciente que tiene los despertares frecuentes, entonces se fragmenta el sueño, demora también para conciliar el sueño. Lo ideal es que uno realmente ni siquiera se levante a orinar en la noche, que el sueño sea continuo, esa es la calidad del sueño. Y tenemos el insomnio de despertares tempranos, donde el paciente no duerme las horas suficientes que venía durmiendo. Entonces era un paciente que habitualmente se despertaba a las 5 o 6 de la mañana, ya no, empieza a despertarse a las 3. Ese es un insomnio de terminación. Hay otro tipo que es global, ese es muy poco frecuente, que es el paciente que dice que no duerme absolutamente nada. Generalmente la gente duerme algo porque no terminaría ansioso, depresivo y psicótico. Los estudios han mostrado eso, o sea que algo deben estar durmiendo. Pero sí, hay algunos casos donde puede haber insomnio global y en ese pues habría definitivamente que hospitalizar al paciente porque va en contra pues de la salud mental, puede terminar realmente con una psicosis si no está durmiendo el paciente. Ahora, esos son los trastornos por déficit de sueño. Está la contraparte, ¿no? Cuando hay mucho sueño. Entonces tenemos la somnolencia en los pacientes hipotiroideos, también en la intoxicación, los pacientes que están abusando de pronto de sedantes pueden tener somnolencia. La hipersomnia, que son ataques de sueño, estos son agudos, son irresistibles y no es un sueño pues reparador. La narcolepsia, que también es un trastorno por aumento en la cantidad de sueño, entonces es un sueño irresistible, el paciente tiene parálisis del sueño y puede tener incluso alucinaciones. A esto hay que tratarlo. No es tan frecuente como lo que pensaríamos que es, pero mejora mucho con el uso de estimulantes. Y tenemos otras alteraciones del sueño que ya están catalogadas aquí, que es la apnea del sueño. La apnea del sueño es una patología obstructiva muy frecuente y que daña mucho la calidad del sueño. Bueno, ahora en la evaluación de la sensopercepción, tenemos que, como tal, la sensopercepción nos indica que es el conocimiento de objetos, las cualidades, las relaciones que vamos a entender o que vamos a obtener a través de nuestros órganos de los sentidos, ¿sí? Nos va a permitir entonces relacionarnos con ese mundo externo, también con nuestro propio mundo, ya sea físico y sea mental. Aquí es muy importante definir ciertas apreciaciones que traen nuestros pacientes y que a veces lo llenan de mucha angustia. Y no, a veces pueden ser frecuentes, incluso no tener ninguna significancia clínica, ¿no? Entonces tenemos las ilusiones, por ejemplo, es una alteración en la sensopercepción, pero que es una percepción falseada o deformada de un objeto que sí existe, de un objeto real, pero es deformada. Y aquí el paciente tiene el reconocimiento pleno de que ha sucedido. Por ejemplo, un paciente con angustia, el ejemplo clásico es el paciente con angustia, con pánico, que pasa por una calle oscura y ve un árbol que se mueve y piensa que es alguien que le va a hacer daño y era un árbol. Entonces hay una ilusión porque hay una deformación de un objeto real que está ahí. Las alucinaciones es diferente porque aquí hay una percepción como tal, pero sin un objeto. No hay un estímulo externo que estemos percibiendo. Y el individuo tiene un intenso poder de convicción, o sea, está plenamente seguro de eso. No es como en la ilusión que él acepta pues el error en cuanto a la percepción que tiene. Aquí no. Aquí generalmente hay una alteración del juicio, pueden ser visuales, auditivas, olfatorias, táctiles, anestésicas o motoras. Es importante mencionar que en psiquiatría o en salud mental, la mayoría de nuestras alucinaciones, bueno, de nuestros pacientes van a ser de tipo auditivo. Las alteraciones de tipo visual generalmente son secundarias a una patología orgánica. Entonces, cuando nos llegue alguien que nos esté refiriendo a alucinaciones visuales, es muy importante derivarla o ordenarle, si es posible, una imagen cerebral avanzada, ¿sí? Para descartar que no sea de pronto un tumor, que no sea que el paciente tiene ya una zona isquémica por hacer microangiopatía crónica que puede dar este tipo de síntomas, ¿sí? Entonces buscar ahí como una patología orgánica
estructural que la explique cuando son visuales. Las auditivas sí son muy clásicas o muy frecuentemente asociadas a las alteraciones del afecto o las alteraciones del pensamiento también, como lo vamos a ver ahorita. Bueno, a veces nuestros pacientes tienen este tipo de alucinaciones y nos consultan por esto y se asustan mucho, ¿no? Le genera como mucha angustia. Puede ser entonces las alucinaciones hipnagógicas y las hipnopómpicas. Todas dos son normales. Cuando se presentan en los siguientes casos, las hipnopómpicas, cuando el paciente se va a despertar. Por ejemplo, en esos primeros momentos que no sabemos ni quiénes somos. Entonces, ahí son normales. Eso no pasa nada y eso no hay que hacerle tratamiento con antipsicóticos ni nada raro. Y las hipnagógicas son las que se dan cuando el paciente va a dormirse. A esa tampoco hay que hacerle nada. Entonces, como al conciliar el sueño. Es como lo más frecuente que se presente en este tipo de pacientes que no tienen ninguna patología. Bueno, en cuanto a las alteraciones del pensamiento, este es un aspecto muy importante, muy amplio para abordar. Tenemos que el pensamiento es ese canal que comunica nuestra parte interna y que podemos expresarle a los demás, ¿cierto? Entonces, por eso en el lenguaje y en las alteraciones del lenguaje las vamos a ver tan asociadas pues a las alteraciones del pensamiento, porque a través del lenguaje es que podemos poner al otro el conocimiento de nuestro propio mundo, nuestro mundo interno. Entonces, definido como el flujo de ideas, símbolos, asociaciones dirigidas hacia una meta, iniciadas por un problema, tarea, y que conducen a una conclusión y debe ser pues adoptada a la realidad. Con esto es que medimos la prueba de realidad de nuestros pacientes. El pensamiento como tal podemos ver múltiples alteraciones. Tenemos, por ejemplo, las alteraciones en la forma. Aquí vemos en los pacientes que a veces nos consultan con este tipo, es como un estilo más bien de corriente, de pensamiento animista, donde le dan vida a lo inanimado. Las explicaciones son, por ejemplo, sobre mitos, sobre leyendas, sobre la pata sola y este tipo de cosas que los pacientes a veces nos expresan y que culturalmente son respetables, pero que no tienen como un fundamento en la realidad, al menos en el contexto que el paciente nos está consultando. El pensamiento mágico, que también va influido por esos mitos, por esas leyendas que el paciente a veces trae, y el pensamiento autista, que es esa interpretación personal que el paciente le da a los hechos externos. En cuanto al curso del pensamiento, vamos a ver que nuestros pacientes pueden asistir con lo que llamamos fuga de ideas. En este hay un pensamiento rápido donde no hay una asociación, no se sigue un hilo en lo que el paciente nos va refiriendo, si después un desorden como tal, y es muy típico de los pacientes que están en manía como tal. La bradisiquia, que sería pues lo opuesto, es un paciente con un curso del pensamiento enlentecido, donde nos monótono, donde nos queda difícil también seguir el hilo porque el paciente va muy lento, con una escasa producción verbal, a veces toca insistirle para que el paciente pueda continuar con la idea que nos quiere expresar. La taquisiquia, que es el paciente que también tiene un aumento en su velocidad del pensamiento, pero sin llegar a la fuga de ideas. Aquí todavía mantiene una coherencia y un hilo en lo que el paciente nos está explicando. El paciente también puede tener una prolijidad o un pensamiento pues muy productivo. Podría, de acuerdo al contexto, tener una significancia clínica o no. Los bloqueos del pensamiento, esto es muy típico de los pacientes con esquizofrenia o también con trastornos neurocognitivos mayores, tienen una idea y de pronto la paran y pasan también a otra idea. Entonces no terminaron nada de lo que estaban como expresando inicialmente. El pensamiento disgregado, que es un pensamiento también incoherente, un pensamiento inconexo, y en la perseveración donde el paciente nos dice la misma idea y da vueltas en la misma idea y no llega como a la resolución de esa problemática inicial que empezó cuando nos estaba relatando pues la parte clínica. En cuanto a los contenidos del pensamiento, los pacientes nos pueden llegar con ideas fijas, ¿cierto? Con ideas, esto hace parte también como de esa perseverancia, el paciente tiene una idea fija, es difícil que al paciente podamos reducirle esta idea. Tenemos la idea sobrevalorada, que esta, aunque también tiene unas características de ser fija, el paciente sí permite la reducción de la idea. Como tal, no llega a ser un delirio. En la idea delirante, esta idea generalmente se estructura como una idea
fija, que no es posible reducirla y que que no es acorde a la realidad de ese sujeto. La idea obsesiva, que es esa idea que le genera malestar al paciente, que la siente como extraña, no propia, a diferencia, por ejemplo, de la idea delirante, que el paciente la asume como propia de él. Aquí no, la idea obsesiva es una idea que el paciente la identifica como extraña y que genera pues malestar y es repetitiva, y el paciente en esta idea obsesiva puede gastar hasta 2, 3 horas de su día, si sacáramos la cuenta de cuánto tiempo tiene con esto. Las ideas fóbicas, que son esas ideas que en el paciente generan malestar, generan también síntomas ansiosos y que son desencadenadas por un estímulo donde el paciente ha tenido generalmente un aprendizaje previo de malestar para esa situación en específica. La idea delirante, como se los he explicado ahorita, generalmente es una idea fija que no es posible reducirla y que no va acorde a la realidad de ese sujeto o de ese individuo. ¿Cuáles son los tipos de delirio? Tenemos los delirios de referencia, donde el individuo piensa o siente que todo el mundo, que es como el centro del universo y todo el mundo está hablando mal de él, la gente lo mira, todo va en contra de él. De culpa, más que todo en los pacientes que tienen depresiones psicóticas, donde sienten que todas las cosas, perciben o tienen este pensamiento, que todas las cosas que pasan es por culpa de él, de ese individuo, de persecución. El paciente piensa de que lo están espiando, que le están poniendo cámaras, que la familia le quiere hacer daño. De influencia, donde el paciente siente que son los otros los que dominan su pensamiento, los que le hacen hacer cosas como si fuera una marioneta. La celotipia, que son estos celos ya patológicos donde el paciente percibe situaciones que no se están dando y vinculadas pues a su pareja. De grandeza son más frecuentes verlo en los pacientes que tienen TAP y están en manía. Ellos hacen muchos pensamientos o delirios de grandeza. Los pacientes hipocondríacos, pacientes también, esto sí se puede dar en pacientes esquizofrénicos, pacientes con depresiones psicóticas o pacientes con TAP, sobre todo en polaridad depresiva. Nos pueden llegar con estos síntomas de hipocondría, o sea, que están muy enfermos, que van a fallecer por lo que tienen o que tienen muchas enfermedades, se hacen muchos exámenes, van a múltiples especialistas hasta que llegan al psiquiatra. Después de mucho tiempo llegan al psiquiatra y mejoran de todos estos síntomas con el inicio de antipsicóticos. Entonces, es también terapéutico y diagnóstico. Y los delirios nihilistas, donde el paciente piensa de que está muerto, de que no tiene corazón, de que no tiene cerebro, que está vacío por dentro, ¿sí? Entonces, que no sabe cómo está existiendo, pero que definitivamente sus órganos vitales no están en funcionamiento. Bueno, ahora en cuanto al aspecto del lenguaje, como lo mencionábamos, esa forma de actividad psíquica que se expresa a través de conjuntos de sonidos que pueden ser articulados, que pueden ser gráficos y que nos van a permitir pues esa comunicación con los demás. El lenguaje puede ser entonces oral, escrito o también gesticulado o mímico. En la evaluación del lenguaje vamos a mirar cómo está nuestro paciente en su capacidad de hablar de forma espontánea, de hacer la nominación de los objetos, la repetición de frases y palabras, la comprensión de lectura y la capacidad para escribir. Bueno, en cuanto a los trastornos del lenguaje escrito, tenemos la grafia, que es la incapacidad de escribir como tal, la disgrafia, que es la dificultad para dibujar las letras, la dislexia, que es esa situación o esas dificultades donde el paciente lee las palabras al revés, por ejemplo, la P por Q, la B por D, y la lexia, donde definitivamente hay una incapacidad para leer las palabras. En cuanto a los trastornos del lenguaje gesticulado o lenguaje mímico, tenemos la hipermimia, donde el paciente va a tener un aumento de esa expresión mímica o de los gestos. En este caso, cuando vemos esta hipermimia, nos puede significar o pues clínicamente importante tener en cuenta a los pacientes con un trastorno afectivo bipolar, por ejemplo, en manía o en hipomanía, donde hacen un aumento de los gestos, la apertura también de la hendidura palpebral, como llaman en la clínica el ojo bovino. Entonces, todas estas cosas nos pueden llevar también a un diagnóstico. O la hipomimia o la hipogesticulación, que es el paciente que generalmente está en depresión, o pacientes que nos consultan por trastornos de los movimientos, como por ejemplo los pacientes con
enfermedad de Parkinson. Ellos tienen una incapacidad para la gesticulación, para la realización de los movimientos, para la expresión facial. Entonces son pacientes que nos van a llegar con una fascia muy rígida, con una poca capacidad para expresar las emociones, a pesar de que es posible que las estén sintiendo, pero la capacidad de expresarla a través de sus gestos va a estar muy disminuida. La hipomimia también la podemos ver y esto es fundamental, muchachos, cuando les lleguen la consulta a sus pacientes que a veces tienen medicados, que nosotros los psiquiatras los medicamos con bloqueantes del receptor D2, o sea, los antipsicóticos, en algunos pacientes pueden dar hipomimia, entonces ustedes lo ven muy aplanado, con los gestos muy disminuidos, eso no es un objetivo terapéutico. Si ustedes ven eso, díganle, saque su cita con el psiquiatra para que posiblemente le baje dosis. Listo. La idea no es tener al paciente en hipomimia. Bueno, el afecto, aquí podríamos hacer un seminario completo y no lo terminaríamos solo con los trastornos de la afectividad. Entonces, ¿qué es ese afecto? Pues ese tono emocional que puede ser placentero o displacentero que acompaña la idea o lo que nuestro paciente nos está expresando. Entre las emociones, y esto lo manejan ustedes más que nosotros los psiquiatras, entonces tenemos pues la ira, la alegría, la ansiedad, la vergüenza, la tristeza y el miedo. El paciente va a tener entonces una respuesta psicológica breve ante este estímulo y el sentimiento ya es un estado afectivo subjetivo, estable, específico, interferido por el juicio y como tal la sobrevaloración de las ideas. Bueno, que si vemos los psiquiatras y evaluamos mucho, que sea congruente, ¿no? Ese estímulo que estamos evaluando en la consulta y la respuesta afectiva que tiene el paciente a esto, la duración y la intensidad de la respuesta afectiva y la capacidad de la expresión y control de las emociones. ¿Por qué? Porque si hay la habilidad afectiva, es posible que nuestro paciente nos esté haciendo un trastorno pues, afectivo bipolar y no lo tengamos con la dosis de los medicamentos adecuada. Entonces, este paciente puede estar lábil, puede también tener una incongruencia afectiva si vemos que nuestro paciente definitivamente nos está manifestando una cosa, una idea que no va acorde con la expresión de ese afecto en ese momento. La idea también es que nosotros aquí podamos no solamente hacer la identificación plena de estas dificultades, sino brindarle al paciente un abordaje terapéutico. Entonces, si vemos que el paciente también tiene un aplanamiento afectivo, podría ser secundario, uno, a que la enfermedad psiquiátrica como tal no esté tratada, no esté compensada de forma adecuada, o por el contrario, que nos hayamos ido de dosis. Los antipsicóticos también nos pueden dar aplanamiento afectivo en algunos pacientes. Entonces, no solo la esquizofrenia da el aplanamiento afectivo, sino que nosotros con el tratamiento que le hacemos a la esquizofrenia para quitarle la psicosis al paciente y que esté más funcional, podemos llevarlo a un aplanamiento afectivo. Entonces, siempre es importante tener ese balance y esa identificación temprana de qué es lo que está predominando en el paciente. Si es como tal la enfermedad o si es que la medicación o la terapéutica que se le está poniendo es posible que esté con una dosis no adecuada. Bueno, entonces ya para puntualizar en las alteraciones por el aumento del tono afectivo, tenemos por ejemplo la euforia, que es el paciente que nos va a llegar con ese optimismo y esa alegría, que es por encima de lo esperado, que es por encima de lo habitual, que no va de acuerdo al contexto y a la situación de ese individuo. Los estados de euforia son muy característicos de la manía. Bueno, y la exaltación de la hipomanía. Entonces, la euforia sería como ese estado máximo y la exaltación del afecto sería el paciente con hipomanía. Júbilo o gozo, pues que también hay una actividad motor exagerada aquí y hay una alegría, podría significar o que el paciente tiene un bienestar afectivo o que el paciente nos está entrando en una hipomanía. A veces aquí identificar el límite entre lo aceptado como normal y lo patológico hay que sumarlo, hacer una sumatoria con otros criterios para mirar si definitivamente clasifica o si es el funcionamiento del individuo. Bueno, tenemos la del éxtasis, que aquí hay una alegría excesiva donde se suprime toda actividad voluntaria. Los estados de éxtasis generalmente son secundarios a consumo de algunas sustancias psicoactivas. Nuestro paciente en su afecto también nos puede llegar con miedo o como lo mencionamos en algunas historias clínicas que lo ponemos afectos de fondo
ansioso, ¿no? Cuando hay un temor indefinido, como sin una causa específica. Bueno, las alteraciones ahora por déficit afectivo tendríamos la apatía, que es la apatía o el aplanamiento afectivo, apatía pues en el paciente depresivo y aplanamiento afectivo en nuestro paciente con un trastorno ya del espectro psicótico, si lo podríamos ver, la indiferencia afectiva y puede ser tanto pacientes que están en una depresión pero no tan profunda, pueden llegar con esa indiferencia afectiva o ya el paciente con un afecto depresivo, donde nos clasifica con esa tristeza profunda y cumple criterios pues, para una depresión. El paciente que viene en un proceso de duelo, con un dolor pues, moral, con melancolía. Y también tendríamos aquí cuando hay una depresión profunda, psicótica, que nos puede llegar en algunos casos con ideación suicida. Ahí pues la idea es remitir al paciente, ¿no? Darle no solamente la identificación de síntomas, sino también una conducta terapéutica, que en ese caso sería pues la valoración por el servicio de urgencias. En las alteraciones cualitativas del afecto, tendríamos la labilidad, que es ese paciente que nos llega con esos cambios bruscos del estado de ánimo. Es muy propio de los pacientes que están con un trastorno afectivo bipolar, sobre todo episodios mixtos, pueden llegar con mucha labilidad. O el paciente con un trastorno afectivo bipolar en manía cuando usted lo confronta. El paciente maníaco o hipomaníaco está muy feliz, está con euforia, pero mientras usted no le haga la confrontación, si un paciente que usted confronta es un paciente que posiblemente se le va a poner hostil, él le puede cambiar de estado de ánimo o de afecto. Su afectividad puede ser lábil ahí. Cuando está la disociación idioafectiva, la ambivalencia también que el paciente puede tener como estos afectos negativos y positivos en el mismo tiempo, el paciente con la anedonia, que es la pérdida del placer, y es uno de los criterios que tenemos para hacer el diagnóstico de depresión mayor, y el afecto también inapropiado, o que no va acorde a la idea que nuestro paciente nos está manifestando. En cuanto a las alteraciones del juicio y del raciocinio, la idea aquí es hacer la evaluación de la toma de decisión del paciente. A veces a los psiquiatras nos consultan única y específica y exclusivamente por esto, para trámites legales. Y no, el juicio y el raciocinio realmente, o sea, aunque lo podemos evaluar en salud mental como un aspecto independiente, generalmente hay que verlo en el conjunto del individuo. Entonces, en el juicio, la idea es que el paciente llegue a unas conclusiones extraídas también como de su contexto y de su realidad externa. Y en cuanto al raciocinio, sería entonces como ese punto final que el objetivo es que el paciente llega para la comprobación de la verdad. Como lo explicaba anteriormente, no solo nos vamos a guiar por esa toma de decisión de ese momento de ese individuo, sino también la capacidad de análisis que tiene de la situación que se está presentando y de la realidad propia para él y para su grupo. ¿Qué quiere decir eso? A veces nos llegan pacientes, por ejemplo, con un trastorno neurocognitivo mayor, que la familia quiere que certifiquemos que puede tomar decisiones y sí, es posible que en ese momento el paciente uno le hace las escalas, le aplica incluso una batería y puede que salga bien, pero ahí sí no nos vamos tanto al aquí y a la hora. Es posible que en ese momento tenga la capacidad de tomar decisión, pero es un paciente que viene con unas dificultades previas, que viene tomando, por ejemplo, antidemenciales, que son los parches de ribastimina o, por ejemplo, la memantina, y nosotros comprometernos a decir que ese paciente, por ejemplo, en las escrituras puede ceder una propiedad o puede hacer algo, es complejo. Y también a ustedes se los recomiendo, si tienen este tipo de valoraciones y tienen la duda, mejor batería neuropsicológica, o sea, mandémosla porque si no, es muy compleja las repercusiones legales que puede tener. A diferencia, si estamos haciendo la evaluación solo para seguimiento clínico, para ver nuestro paciente cómo está en lo que nos está expresando, en su capacidad de toma de decisiones, pero personales, para ver, para cosas que no sean como de vinculación
legal no hay dificultad. Si es para un seguimiento clínico, ahí sí lo podemos hacer sin ningún problema. Bueno, entonces aquí vemos las alteraciones y así ustedes lo ven a veces en las historias que elaboramos, que el juicio puede estar débil, sí es cierto, un paciente que nos llega de pronto angustiado, un paciente que está con una depresión, podemos ponerlo así. Cuando el juicio también puede estar desviado, entonces los pacientes que tienen una distorsión en ese momento del análisis de su realidad, la evaluación del juicio y raciocinio es dinámica. A veces uno, al ingreso a una hospitalización en salud mental, tomas el paciente con unos síntomas psicóticos activos, eso una vez bloquea prácticamente el juicio, entonces tú le pones ahí, tiene un juicio desviado del paciente. Pero en la medida que el paciente responde y mejora sus síntomas psicóticos y mejora también el análisis de la realidad que ese individuo tiene, usted ya le puede poner juicio conservado, por ejemplo. Otra forma en que podemos expresarlo es de juicio deficiente, eso es más que todo para los pacientes que tienen una dificultad para la captación de conocimientos. Esos son pacientes que ya vienen, por ejemplo, como lo que hay un déficit cognitivo previo o una situación en la que se le presenta un déficit cognitivo posterior, por ejemplo, un traumatismo encefalocraniano o alguna dificultad de este tipo que le nubla su capacidad de toma de decisiones y análisis de su realidad. Y también tenemos que cuando el juicio está totalmente bloqueado, donde hay una pérdida de autocrítica y de la realidad externa. Aquí podríamos ver los casos de pacientes con una esquizofrenia ya desorganizada, pacientes que a pesar del tratamiento antipsicótico solo se logra como una modulación de los síntomas positivos de su esquizofrenia, pero ya no se recuperan de esos síntomas crónicos, de esos síntomas negativos que se han ido instaurando con el tiempo. Definitivamente hay un juicio perdido o un juicio suspendido. Y también aquí es supremamente importante y tiene como muchas implicaciones legales, porque a veces cuando te solicitan que seas perito para la fiscalía, entonces el abogado defensor te da duro. ¿Por qué le pones que tiene, por ejemplo, el juicio suspendido? Doctor, en ese momento de la evaluación y por la clínica, y si lo puedes decir, de ese paciente con una esquizofrenia crónica, no era un paciente que veamos que tenga una mejoría, usted lo puede poner. Pero sí, muy importante tener la claridad en lo que se va a poner aquí de juicio y raciocinio, porque es lo que legalmente, cuando vamos a juicio a ser peritos, es lo que más, tanto el fiscal, si estás para si estás como perito para el abogado defensor, el fiscal te va a dar duro por qué apreciación del juicio estás dando, o si es lo contrario, si estás de perito de la fiscalía, también el abogado defensor, entonces, ¿por qué estás poniendo eso? ¿Sí? Entonces, es muy importante tener la claridad y siempre hacerles la mención a ellos, ¿no? Que durante la evaluación clínica, eso es lo que usted encuentra. ¿Que se pueda afectar después? Sí, el que tiene el juicio conservado ahora, si después tiene un traumatismo encefalocraniano, el juicio se le puede alterar. O el paciente con esquizofrenia, si está bien medicado y tiene el juicio conservado en este momento, pero después en 2 o 3 meses no se tomó los antipsicóticos, el juicio otra vez se le puede alterar. Entonces, responder por lo que en ese momento usted está observando para ese paciente. Listo, esto sería como todo, muchachos. Muchas gracias por su atención.